Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia desde la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental. Les damos la bienvenida a esta charla del evento ambiental. A continuación les voy a compartir las imágenes de la charla y le doy la palabra a Stephanie para que empiecen con ella. Stephanie, ¿me escuchas? Sí, Y ya puedes dar inicio. buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá con ustedes y poder compartir con ustedes todos los saberes de los compañeros y egresados de la universidad. Bueno, entonces les presento a Diego. Diego Conejo es egresado de la Universidad Nacional. Es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias. Ha trabajado en el CIAT, investigando. Además de eso, tiene mucha experiencia con diferentes empresas. Y bueno, está hoy aquí para compartirnos su investigación, para compartirnos toda la información que tiene sobre residuos y cómo esos recursos también pueden ser toda una transformación para el campo y para los suelos. Entonces, bienvenido Diego, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy aquí con nosotros en esta mañana. Vale, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, me presento así a grosso modo también. Diego Felipe Conejo, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia también, pero la sede de Palmira. Tuvimos el placer de haber trabajado en CIAT. Disculpa, ¿Sí? es que se les está escuchando mucho eco, qué pena. Hola, hola, ¿me escuchan? No sé, de pronto alguien allá. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, ya te escucho. Vale, Es que se escucha como doble vez cuando hablas. pero no sabría por qué. Aquí no lo tengo doblemente abierto. No sé si será ya. O no sé si todos escuchan doble. Hola. Ah, creo que es por eso. Sí, Ya, listo. Vale, entonces, como les decía, tuve la oportunidad de trabajar en la Alianza Biodiversity CIAT alrededor de unos seis años en dos áreas, especialmente los bancos de germoplasma, donde desarrollé pues, diferentes técnicas de ciencia de datos, análisis de datos, que se ha enfocado básicamente a descubrir nuevas características en germoplasma. Y trabajé en la plataforma de economía circular, donde tuve la posibilidad de desarrollar diferentes enfoques de valorización de residuos, entre ellos pues todo un tema de digestión anaerobia, la implementación de mosca soldado negro y también por otra parte el hecho de usar biochar como una fuente, digamos, de carbono para regenerar suelos, ¿sí? Y desde ese sentido, vengo trabajando ya actualmente con mi empresa que se llama CAISAS, que se traduce a Applied Knowledge Artificial Intelligence, donde vengo desarrollando modelos de inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores y entre ellos en el desarrollo básicamente de procesos de valorización de biomasa. Y esto entra, digamos, a relacionarse directamente a la charla del día de hoy. La charla que voy a compartir, no sé si ya ven mi pantalla, por favor me confirman. Vale, un momento. sí, ya Sí, aparecía. está bien, gracias. Esta charla que voy a compartir es
La hice en el Congreso Nacional e Internacional de Compostaje y Regeneración de Suelos, que fue aproximadamente hace unos 4 meses, donde muestro los avances que tenemos. Precisamente 3 compañías donde yo hago parte o soy el coordinador de la Unión Circular, que son 3 compañías básicamente. Una compañía es Ecovaloriza, que es la compañía que se encarga precisamente de todo el tema de valorización de lodos, por ejemplo, de residuos, de lodos que se usan, digamos, en la explotación petrolera y demás, para poder valorizarlos usando, digamos, una producción de fras y demás que nos permita mejorar ese tipo de biomasa y sustrato. Samba Produce, que actualmente pues soy el gerente de sostenibilidad de la compañía, es una empresa que tiene alrededor de más de 70 años en la producción arrocera aquí en la meseta de Ibagué, y actualmente estamos precisamente implementando estrategias de mejoramiento de nuestros suelos, de que permitan también ser sostenible el negocio, ¿sí? Porque actualmente pues el cultivo de arroz tiene diferentes presiones, tanto ambientales, climáticas, agua, no tenemos realmente la suficiente, y eso pues trae dificultades, digamos, para la implementación de sistemas productivos. Y esta misma crisis está condicionando a que vayamos camino precisamente a todo lo que es la agricultura regenerativa. Y ahí entra, digamos, todo el fuerte de nuestra presentación, que es precisamente el residuo a recurso. La llamo así porque creemos que tenemos un residuo orgánico, pero al final es un recurso, ¿no? Pero esta transición a recurso requiere tecnología, ¿sí? Y esa tecnología son procesos precisamente de estrategias basadas en naturaleza, que entran dentro de hoy en día lo que llamamos bioeconomía circular. Y cómo con esta estrategia de bioeconomía circular aplicada vamos a permitir regenerar los suelos y entender el por qué podemos regenerarlos, ¿no? Que es una parte muy importante, que es lo que hacemos, porque si no sabemos el por qué, pues no podemos estandarizar procesos, no podemos realmente monetizar los procesos, y si no hay una serie metodológica para llegar a un resultado muy eficiente, pues también del mismo modo los procesos de inteligencia artificial y ciencia de datos se van a estancar, ¿sí? Y ahí es donde viene, digamos, todo un tema de la estrategia que les voy a presentar a continuación. Creo que aquí la mayoría sabemos que existen alrededor, y eso es una referencia del 2016, o sea, hace 10 años, de que había 13.3 millones de toneladas, básicamente, de cantidad de residuos sólidos generados en el país. Hoy debe ser alrededor de unos 15, 16 millones de toneladas, de los cuales pues el 40% es todo lo que llamamos basura hogareña, por decirlo así, que es todo un tema de componentes orgánicos. Y aquí no estoy incluyendo todo lo que son los residuos de la agroindustria, por ejemplo, de los procesos de transformación de levaduras y demás, que generan precisamente residuos industriales que se pueden precisamente valorizar, ¿sí? Que solamente estoy hablando de ese componente orgánico, del cual el 70% de todo esto tiene un potencial de aprovechamiento muy fuerte. Sin embargo, pues estos procesos de transformación tienen que ser controlados y muy bien detallados para poder derivar estos nutrientes otra vez al suelo, ¿no? Que realmente lo que nosotros hacemos acá es un proceso de recuperación de nutrientes, ¿sí? De pasar de unos nutrientes que no son disponibles a pasar a unos nutrientes que van a ser altamente disponibles para las plantas, en este caso, ¿no? Y hoy en día, ¿qué se está pensando? Estamos hablando de un proceso de descarbonización, ¿sí? Entonces, que básicamente consiste en alinear las rutas nacionales al Acuerdo de París, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Tener unas metas claras, ¿sí? Estas metas son el 30% de las emisiones globales, especialmente del sector agroalimentario, pues son responsables, ¿sí? Y el sector agroalimentario entra, por ejemplo, como el cultivo de arroz, ¿sí? Siendo, digamos, la parte de energía y agricultura en Colombia los dos sectores de mayor, precisamente, emisiones emitidas, ¿sí? Por lo cual, pues los procesos de descarbonización de los sistemas alimentarios tienen que irse llevando de poco a poco, ¿no? Y existen pues países como Perú, por ejemplo, que ya tienen normatividad sobre el uso de la tierra. Colombia también tiene ya esas normatividades, y eso está relacionado directamente también a la volatilidad de estos costos energéticos y nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y como ustedes saben, la agricultura depende de una gran parte de estos combustibles fósiles que son ligados a la fertilización, ¿sí?
Y la fertilización hoy en día cada vez va en aumento, va más costosas, infieren procesos geopolíticos que determinan como tal un proceso en el cual aumentan nuestros costos de producción en la parte de agricultura. Y ahí es donde entra un tema de ver una visión global de lo que es la neutralidad de carbono y los procesos de neutralidad, de descarbonización desde las ciencias agrarias, viéndolas desde tres enfoques, ¿no? El primer enfoque, que es uno de los más claves, es cómo nosotros validamos que efectivamente estamos en un proceso de transición y que los bioinsumos que generamos tienen un impacto real en la eficiencia agronómica. Entonces ahí entra este primer componente que está basado en qué? En el uso eficiente de la luz, ¿sí? Entendiendo que la radiación fotosintéticamente activa es la que va a determinar precisamente en primera instancia la fijación de esta biomasa, ¿no? Recordémonos que las plantas en la fotosíntesis transforman energía lumínica en energía química y esta energía química puede convertirse en azúcares o básicamente en biomasa, ¿sí? Que es carbono fijo. Entonces ahí es muy importante entender de que para poder comprender todo el proceso de neutralidad tengo que entender cómo estoy usando esa energía, ¿sí? Y esa energía la puedo usar muy eficiente para garantizar el uso eficiente del agua. Yo no puedo, digamos, tener en cuenta producciones, por ejemplo, de arroz, donde 1 kilo de arroz va a consumirse, por ejemplo, va a decir que 10 metros cúbicos, pero actualmente tampoco lo hemos medido, ¿sí? Esta relación tiene que cambiar. Todo eso tiene que cambiar porque precisamente con el uso de poder implementar estrategias de regeneración de suelos y implementar estrategias basadas en la naturaleza, nosotros debemos tener más uso eficiente del agua. Y si tenemos uso eficiente de la luz y uso eficiente del agua, vamos a tener eficiencia en el uso de nutrientes, ¿sí? Y así la planta va a ser, digamos, capaz de poder usar un buen nivel de nitrógeno, usar menos fertilizante, ¿sí? Químico, y ese fertilizante a la final pues nos va a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, por ese lado. Y por otra parte tenemos todo lo que es la eficiencia del secuestro de carbono, que somos sumideros de carbono. ¿Hay una pregunta? ¿Qué pena? No, no, señor. Bueno, listo. Que es todo ese proceso de entender los procesos de remoción, básicamente carbono, vistos desde remoción, desde secuestro, desde básicamente evitación, ¿sí? De esos gases, pero todo está relacionado a cuánto carbón yo estoy secuestrando en el suelo, ¿sí? Y esto me permite generar o ir encaminado hacia los procesos precisamente de bioeconomía circular, porque de acá sale una gama de residuos que no estamos valorizando, ¿sí? Y es ese tema de poder entender cómo vamos a valorizar esta biomasa con soluciones basadas en naturaleza que me permitan a mí tener eficiencia energética, porque ese es un punto clave. Acordémonos que la energía es el primer gestor de emisiones en Colombia, ¿sí? El tema energético, y pues esto va a permitir que nuestros recursos sean eficientes, ¿sí? Este camino es el ideal, ¿sí? Pasar del 1 al 2. Y vamos después al camino 3. Muchas personas hoy quieren comenzar por el 3 sin tener el 1 y el 2, ¿sí? Y el 3 es muy importante, que es la parte de la financiación climática o todo lo que llamamos todo lo que es el componente de mercado de carbono, ¿sí? Pero yo para poder entender mi mercado de carbono tengo que tener primero mi huella de carbono clara, ¿sí? Establecer procesos de ciclo de vida del producto que me permitan adecuarme a estos estándares verificados de carbono, ¿sí? Y a los estándares de biodiversidad, porque aquí entra un tema muy importante que es precisamente la capitalización de estos procesos de eficiencia agronómica y bioeconomía circular en financiación climática. Y ahí pues los sistemas agrícolas deben tener dos componentes claros. Uno, que es el know-how de toda empresa agrícola, que es el rendimiento, producir más, pero también tener otros ingresos por conservar y por mitigar y por regenerar suelos, ¿sí? Que ahí es donde viene esta vía de transición hacia la neutralidad de carbono en las ciencias agrícolas especialmente, ¿sí? Y aquí les hablo, digamos, del caso de arroz. Nuestro plan de acción de arroz sostenible hacia el 2030, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy? Una escasez de recursos y un cambio climático
con mucha presión. Por ejemplo, estos meses se ha anunciado lo del niño, que ya va a comenzar, que ya comenzó. Realmente nosotros aquí en la meseta de Ibagué lo hemos sentido desde hace más de 3 meses. ¿Sí? La presión de precipitaciones, el déficit de presión de vapor, el BPD, que es muy importante precisamente para la gestión del agua y la gestión de la energía por parte de las plantas, es muy alto actualmente. Entonces, tenemos muchos problemas en la parte de la parte climática, agua no tenemos. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que tenemos que reducir nuestras áreas de producción, ¿sí? Y esta crisis que está pasando en estos momentos en el sector arrocero va a permear todo un esquema también alimentario y demás, ¿no? Y esto es ligado a qué? A los altos costos de producción. O sea, tenemos la presión climática, pero además tenemos altos costos de producción, un incremento precisamente de los precios agroquímicos y una mano de obra reducida, ¿sí? No hay mucho personal para poder trabajar en sistemas o operaciones agrícolas como el cultivo de arroz, ¿sí? El cultivo de arroz demanda buen personal. Sin embargo, con todos los incrementos que ha sucedido hoy, esto se vuelve, digamos, una crisis muy importante. La otra parte es la incertidumbre y las expectativas incumplidas. Incertidumbre, ¿por qué? Por los bajos rendimientos, pero también por un mercado, ¿sí? De los molinos que controlan los precios, controlan demás y controlan la demanda. Y eso es un problema porque a veces no hay, entonces traen arroz precisamente de Estados Unidos, de Ecuador, arroz de contrabando ingresa también al país y eso pues genera, digamos, bajos precios, incertidumbres en los precios, digamos, locales del pago del arroz. Y eso que va a provocar a la final una falta de reconocimiento social y provoca un abandono actualmente en el cultivo. Hoy lo estamos viendo aquí en el Tolima, desde Ambalema, por ejemplo, toda esta región de Ambalema, todo lo que es Armero Guayabal, Ambalema y otros municipios que no recuerdo en estos momentos, ya hoy en día están migrando más hacia la producción, digamos, ganadera que agrícola, ¿no? Y eso es un proceso de abandono del cultivo porque ya es un riesgo hoy sembrar arroz, ¿sí? Por todo lo que les acaba de nombrar. Y además de todo, tenemos un sistema agrícola inundado de casas comerciales, de empresas que te quieren mostrar el mejor producto, que todos tienen el mejor producto posible. Y ese modelo actual gasta mucho, ¿sí? Y tiene menor eficiencia en el uso de nutrientes, en el uso del agua, porque precisamente dentro de ese marco de mercado agrícola, los que hacen asistencia técnica son los vendedores de insumos, ¿sí? Y esos vendedores de insumos pues están vendiendo su insumo, pero no quiere decir que realmente sirva ese insumo, que tenga una composición ideal para el cultivo. A veces se aplican tantas cosas en los procesos agrícolas que lo que hacen es intoxicar precisamente los procesos fisiológicos de las plantas. Y eso pues está enmarcado en qué? En un agotamiento del suelo y plagas. ¿Sí? Ya tenemos una dependencia química y de nutrientes y además una presión, especialmente de enfermedades y plagas ligadas, digamos, a este cambio climático y demás. ¿Cuál es la estrategia hacia el 2030? La agricultura regenerativa, prácticas que me ayuden a secuestrar carbono y restauren la salud del suelo y que esto esté implicada en sistemas de medición, reporte y verificación que precisamente es la articulación de las inteligencias artificiales y la IoT, ¿sí? Que me permitan tomar datos basados, o sea, decisiones basadas en datos que me permitan tener el uso eficiente de recursos, maximizando el rendimiento, pero también teniendo una buena sostenibilidad económica, ¿no? Sí, porque yo puedo tener rendimientos de 10 toneladas, por ejemplo, en el cultivo de arroz, pero costos de 14 millones. Pero si yo tengo cultivos de 7 toneladas, 8 toneladas por hectárea, pero con costos de producción de 6 millones, a la final yo estoy ganando mucho más, ¿sí? Y eso es lo que estamos implementando hoy, por ejemplo, a la hora de evaluar nuestros agrónomos, ¿sí? Ya no estamos evaluándolos por rendimiento en la compañía, sino kilogramo costo. ¿Cuánto costo tuvo usted por kilo producido? ¿Sí? Y a partir de ahí podemos entender más y cambiar esa concepción también del modelo rentista de alto rendimiento, sino ser eficientes con nuestros recursos, porque al final
pues esto es un negocio también agroalimentario, ¿sí? Otro enfoque fuerte es la valorización de residuos, ¿sí? Entonces el uso de sus productos para generar biochar y biofertilizantes, y pues a la final pues esto va a fortalecer la producción nacional de arroz. Nosotros vendemos arroz de muy buena calidad. Nuestros arroces, por ejemplo, de Samba, van exclusivamente a unos molinos en específico, que es un molino que se llama Federal, y este molino produce un arroz de muy alta calidad. Para poder llegar a producir ese arroz, nosotros necesitamos sembrar variedades que cumplan los estándares de calidad. Y muchas veces esas variedades no tienen la capacidad adaptativa precisamente para la escasez, cambio climático y demás, ¿no? Sin embargo, pues con toda esta tecnología que les voy a mostrar a continuación, hemos demostrado cómo podemos reducir costos, cómo podemos garantizar una excelente calidad de molinera del grano, ¿sí? Y eso pues a la final nos aumenta el uso eficiente de nuestros recursos. ¿Cuál es la estrategia que estamos haciendo en arroz hacia el 2030? ¿Sí? Estamos hoy comenzando y ya terminando esta parte en un año que llevo acá, que es la implementación de los ecosistemas digitales. La IoT y las plataformas digitales es un punto clave, ¿sí? Porque si yo comienzo a hacer todos estos procesos de sostenibilidad y no tengo los procesos de medición, reporte y verificación trazados, pues no voy a acceder a mercados de carbono, ¿sí? Y esa parte es muy importante. No es pensar llegar ya a los mercados de carbono, sino cómo hago un proceso de transición digital de nuestros procesos de sostenibilidad que permitan precisamente migrar posteriormente a estos escenarios de mercado de carbono. Pero tengo que comenzar primero con la plataforma para poder trazar todo lo que viene a continuación, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo hoy? Establecimiento de biofábricas de FRAS y biochar. Entonces, FRAS es el estiércol de la larva de la mosca soldado negro, ¿sí? Actualmente tenemos una planta en Bucaramanga que es la que nos provee el FRAS. Estamos hablando de una producción mensual de alrededor de unas 60 a 100 toneladas de producción de FRAS. Y el biochar lo tenemos a partir de la pirólisis de la cascarilla de arroz que usan los molinos para poder precisamente hacer el proceso de secado del arroz y reducir estos costos energéticos, ¿no? Y ahí es donde entra como un enfoque de la economía circular. Y además estamos trabajando con Veolia, por ejemplo, que es una empresa de residuos orgánicos y de manejo de rellenos sanitarios, y ellos nos proveen a nosotros el compost de muy buen precio y de muy buena calidad también, que permita, digamos, generar una mezcla muy eficiente que les voy a mostrar ahorita los resultados, ¿no? Y actualmente estamos haciendo precisamente esas pruebas de los bioinsumos, estamos terminando precisamente este ensayo que nos permite evaluar realmente cuánto agua, luz y nutrientes estoy usando para poder producir 1 kilo de arroz usando estrategias regenerativas, ¿sí? Y esa parte es clave. ¿Por qué razón? Porque estamos en un mercado agrícola que el agricultor tiene en mente, el arrocero convencional tiene en mente es que la materia orgánica es un alto costo. ¿Para qué voy a mejorar suelos si me hace un gasto, si me hace un costo? Los suelos muchas veces no son de ellos, son suelos arrendados. Entonces, ¿para qué yo voy a mejorarle el suelo al vecino, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahí entra a jugar uno de cómo usted puede comenzar a convencer y llevar a esto o a escalarlo a otro proceso, a partir de entender cuánto estoy ahorrando de dinero en fertilización usando estrategias regenerativas, ¿sí? Y ahí es donde vienen pues estos ensayos para poder evaluar las variedades y optimizar precisamente este proceso y monetizar el proceso, ¿sí? Si no monetizamos el proceso, el agricultor no va a entender por qué tiene que invertir en una mejora del suelo, si no es su bolsillo lleno, ¿sí? Y esa parte es muy clave, porque pues, nosotros podemos hablar de sostenibilidad, podemos hablar de mil maravillas de esto, porque sí es muy bueno, pero si no tenemos apropiación por parte de los agricultores y no tenemos realmente ese acercamiento real al agricultor y llevarlo a los números que ellos entienden, no va a pasar nada, ¿sí? Y esto no se va a escalar. Y esto se requiere un proceso de escalamiento, pero para escalarlo se requiere una
conciencia realmente real del agricultor. O sea, alrededor del uso de estos productos basados en qué? En rentabilidad económica. Si estamos en un modelo de capital donde tenemos que hablar en ese modelo de capital. ¿Sí? Y a priori viene la sostenibilidad, a priori viene la mejora del suelo, viene esto, pero ellos deben entender que si hacen esto van a ganar más dinero. ¿Sí? Y ese es el primer paso que no lo estamos haciendo, monetizando precisamente estos procesos. Este ensayo termina en aproximadamente 30 días. Ayer precisamente estábamos en día de campo. Y allá es donde en el día de campo con los agricultores, donde les mostramos, vea, cómo una fertilización o un arroz con cero fertilizante tiene 5 toneladas de rendimiento. Y yo le apliqué solo lo regenerativo. Y si yo aplico solo regenerativo y tengo 5 toneladas de rendimiento, pues ahí ya se viene un tema de costo-beneficio, o lo que llamamos ROI, que es retorno bajo inversión. ¿Sí? Y esa parte es muy importante. Si esto no lo enlazamos con un tema económico y de monetización, pues difícilmente va a ser muy escalable. Y vamos a comenzar pronto a montar el sistema de biofábrica y la integración de proteínas aquí en el Tolima, donde estamos proyectando generar una biofábrica de una producción mensual de 11 toneladas para comenzar. ¿Sí? ¿Y por qué el FRAS? Ya ahorita comento más sobre el FRAS, pero el FRAS es algo muy diferencial a un compost o a un lombricompost. ¿Sí? Uno, por sus procesos de bioconversión. Entonces, 1 tonelada de residuos yo la puedo transformar en alrededor de 15 días. ¿Sí? Lo puedo transformar completamente y tener un producto valorizado, rico en microbiomas muy divergentes y aparte de todo también de alta capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? 6 es de 90, que ya las vamos a ver a continuación, y eso permite realmente tener efectos directos en el cultivo para poder llevar todo esto al 2030, que la idea de Samba produce en este momento es poder llevar a los 2030 un arroz que nos permita llevar a la neutralidad de carbono como compañía. ¿Sí? Y si no los podemos llegar a producir un arroz de carbono neutro, pues eso nos puede traer precios diferenciales, poner nuestras condiciones frente al molino y además de ello ser pioneros en Colombia, como Samba lo ha sido durante un tiempo atrás. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo posible todo este proceso de descarbonización verificable? ¿Sí? Uno, el biochar, ya tienen cada vez o ya tienen un producto de MRV, de medición, reporte y verificación muy bien detalladas que permitan validar que por 1 tonelada de carbono de biochar incorporado en suelo, yo tengo 1 tonelada de carbono secuestrado, de carbono equivalente secuestrado. ¿Sí? Tenemos el compost, que el compost viene precisamente de un proceso previo de coger un residuo que iba a ir al relleno sanitario y que después del relleno sanitario va a tener muchas más emisiones que nosotros incorporarlos al suelo. Entonces aquí estamos haciendo un proceso de valorización que entra dentro de nuestras, básicamente, contabilidades ambientales o dentro de nuestros procesos de medición, reporte y verificación. Y el uso de bioinsumos, ¿sí? Pero para nosotros poder usar los bioinsumos y hacer lo que hablamos del ciclo de vida del producto, nuestros bioinsumos que compremos o desarrollemos deben tener en marco su huella de carbono. Todo tiene que tener su huella de carbono y eso es el mayor limitante hoy para que la agricultura o los sistemas agropecuarios se descarbonicen rápidamente. ¿Sí? Yo diría que los 100 productos que puedan existir de agricultura entre agroquímicos, fertilizantes y demás, solo el 1% tiene esta medición de la huella de carbono, de sus productos. ¿Sí? Y si yo no tengo esa huella de carbono, pues no puedo hacer el ciclo de vida. Y eso es muy importante porque hay que desarrollar mercados que las personas o las empresas comiencen a medir su huella de carbono. Y ya se está yendo hacia ese camino. ¿Pero por qué? Porque cultivos como la palma, por ejemplo, requieren rápidamente estas certificaciones. Entonces, si un productor de fertilizantes en Colombia quiere venderle productos ya palma, a cultivos de palma, pues palma les va a pedir la huella de carbono y eso va a implicar de que haya un desarrollo más rápido precisamente de estas empresas en hacer su ciclo de vida del producto. ¿Sí?
Y todo esto viene con un propósito triple y operativo, ¿no? Porque uno es nuestro sistema productivo de arroz, otro es nuestra plataforma de investigación y desarrollo. Sin investigación y desarrollo no hay nada, ¿sí? Y actualmente Samba somos de las pocas empresas que tienen un doctor, por ejemplo, como gerente de sostenibilidad. ¿Sí? Ni siquiera Diana, ni siquiera Roa, por ejemplo. ¿Sí? Y es precisamente eso es un limitante de la industria, que hoy en día lo está viendo ya como un problema y ya no tienen áreas de investigación y desarrollo, sino subcontratan las investigaciones y desarrollo, pero tienen una persona capacitada en esos temas de infraestructura climática, por ejemplo. ¿Sí? Y la investigación y desarrollo tiene que seguir y existir en la empresa privada, que es un punto clave. Y ahí hay muy buena oportunidad, por ejemplo, para todos los que trabajamos en esta área de sostenibilidad. ¿Sí? Porque tenemos las herramientas ya escritas, ya sabemos qué es lo que hace el biochar, sabemos el FRAS, sabemos toda la tecnología de bioeconomía posible, pero no como profesionales de estas áreas no las estamos llevando al campo privado y no las estamos haciendo viables y monetizables y con estrategia de escalamiento. Entonces tenemos muchas tecnologías para descarbonizar los procesos agrícolas, pero en qué momento salen del laboratorio y los llevamos, por ejemplo, a la realidad, ¿no? Entonces ahí viene un tema muy fuerte que también doy un mensaje acá, es que tenemos que ser emprendedores, ¿sí? Y montar nuestras propias startups y todo ese tema pensando precisamente en que tenemos la tecnología en el laboratorio, pero tenemos que escalarla, ¿sí? Y ahí es donde viene un proceso de las inteligencias artificiales que nosotros estamos diseñando precisamente con la inteligencia de residuos. Si nos llega un residuo, la identificación, caracterización y todos estos procesos físico-químicos, necesitamos determinar cuál es la tecnología de bioconversión más adecuada para este tipo de residuos y generar procesos de validación de bioproductos, ¿sí? Actualmente yo estoy trabajando con 3 compañías aquí en Colombia. Una es Cosmoagro, donde estamos desarrollando precisamente validaciones de sus productos y de sus bioproductos que nos permitan generar realmente un marco de referencia frente a la utilidad de estos usos de estos bioproductos. También lo estamos desarrollando, sabiendo la mezcla, qué proporción, qué cantidad debemos aplicar, ¿sí? De esto se sabe muy poco y en el trópico más. O sea, en el trópico no sabemos ni cómo funciona bien un fertilizante. Y eso hace posible que no los tengamos que tener un proceso de validación con un detalle fisiológico. Y todo esto está amarrado a nuestras plataformas, que es nuestro motor tecnológico, que es el sistema de medición, reporte y verificación asociada con las inteligencias artificiales, ¿sí? Que nos permitan medir realmente nuestro impacto climático verificable. Y esta es la parte clave. Nosotros, como gremio arrocero, ayer que estamos reunidos con Ferros, por ejemplo, ellos hablan de poder ir detrás de unas certificaciones de carbono, pero esas certificaciones valen $3.000 hasta $30.000 algunas. O sea, realmente nos quedamos pensando solamente en el precio de la certificación y no pensamos de que tenemos que tener primero estos sistemas y después sí llevar o ir detrás de fuentes de financiación para estas certificaciones. Pero si no tenemos un marco de referencia o una ruta actual, ¿sí? O un punto de inicio, pues difícilmente vamos a acceder a estos recursos como empresas privadas que vamos a acceder a recursos de financiación climática. Entonces, esto se debe entender no solo desde la certificación, sino desde la operatividad del proceso. Si no somos operativamente viables, pues no vamos a garantizar un proceso real de acceso al mercado de carbono, ¿sí? Hoy hay dinero ahí, lo que no hay son sistemas verificables que den confianza a las personas que los pagan y den confianza a las personas que los reciben, ¿sí? Y por eso la parte del MRB es clave integrándolo desde un motor tecnológico. Entonces voy a mostrarles unos resultados de los estudios de evaluación de estos bioinsumos regenerativos que he hecho durante los últimos ya 4 o 5 años
Voy a mostrarles unos resultados que hice también en CIAT, donde ya validamos en campo cómo funciona y por qué funciona. ¿Sí? Entonces, aunque hago un análisis comparativo, por ejemplo, de las propiedades generales del FRAS y del biocarbono usado durante estas evaluaciones, entonces estamos hablando de algo muy importante en los suelos, es la capacidad de intercambio catiónico. El FRAS puede tener 93 miliequivalentes por 100 gramos, eso es muy alto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los nutrientes, básicamente, que aparecen en el perfil químico del FRAS son disponibles. ¿Sí? Entonces, en el perfil químico del FRAS podemos tener hasta 2000 partes por millón, por ejemplo, de zinc, de oro, de azufre, ¿sí? Que no son niveles que conseguimos actualmente en un producto. ¿Sí? Entonces, esto lo hace muy útil precisamente el FRAS. El hecho del nitrógeno total tiene una buena cantidad de proteína ligada precisamente a la larva. ¿Sí? Y esta proteína a la final se va a desglosar en nitrógeno. ¿Sí? Y nitrógeno es uno de los puntos claves de los escenarios de fertilización. ¿Sí? El hecho de no tener un nitrógeno balanceado, eso lleva a que las plantas muestren un potencial muy malo, por decirlo así. ¿Sí? Y el nitrógeno hay que saberlo manejar y hay que saberlo usar. Y ahí es donde entra un papel muy importante, cómo el FRAS regula precisamente o aumenta la eficiencia de estos fertilizantes. Algo muy importante del biochar que estamos usando, la superficie específica. Ese es el punto clave, porque aquí tenemos muy buena cantidad de microorganismos que van a habitar en esta superficie específica. Entonces estamos hablando que esto es entender que 224 metros cuadrados por gramo, ¿sí? Entonces estamos hablando que un gramo del biochar puede cubrirme 224.71 metros cuadrados, ¿sí? En suelo. Y eso hace que todo sea muy reactivo, debido a que a este carbón no se lo puede consumir un microorganismo, ni la fauna, ni nada. Entonces, por eso mismo el biochar entra a jugar un papel más importante en los mercados de carbono hoy, porque el biochar es la única estrategia que hay donde por una tonelada de biochar que yo aplico en suelo, tengo una tonelada de carbono equivalente en secuestro, ¿sí? Y más en suelo, porque en suelo puede durar 100 años. Y eso hace posible que realmente se haga un proceso real de descarbonización. ¿Sí? Aquí hago otro ejemplo, digamos, de los 3 productos que hemos usado. Si ustedes se dan cuenta, el CIC entra a jugar un papel muy importante en las materias orgánicas, como el compost, por ejemplo. Este es un compost que viene de valorización de residuos de residuos sanitarios. Este biocarbón es de cascarilla de arroz, y el FRAS, que proviene de una dieta en específico. La larva requiere una dieta para que sea muy eficiente su proceso, digamos, de bioconversión. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, otras variables como carbono orgánico, que entra a jugar un papel muy importante, y la densidad del material, que es altamente poroso. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de donde determinamos la mayor retención de humedad en el suelo con la aplicación de este biocarbón mezclado con compostaje en una relación de 85% compost, 15% de biocarbón en una producción de 3 toneladas por hectárea. Y aquí que estamos viendo, por ejemplo, este es en el muestreo 1, ¿sí? Este es el agua disponible. Entonces, lugares rojos, básicamente, no tenemos agua disponible en mayor medida. Y como vemos, después de la aplicación de este muestreo, comenzamos a ver en mayor medida agua disponible en estas zonas donde se hizo la aplicación del biocarbono. Entonces, actualmente tenemos un indicador en Samba que es cómo podemos recuperar suelo, que actualmente no podemos trabajarlos y demás porque no tenemos la suficiente agua, entendiendo de que si yo aplico 3 toneladas voy a aumentar mi capacidad de agua disponible en un 50%. Eso implica que yo ya puedo usar más suelo si yo regenero, porque uso menos agua. ¿Sí? Y ahí es donde entran los indicadores
que les gusta a los gerentes, porque no los debemos entender de los que trabajamos en este tema de sostenibilidad y trabajamos en este tema de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, sustentabilidad y todo ese tema. Necesitamos generar métricas donde el gerente que no entiende nada de sostenibilidad, ¿sí?, monetice esos procesos. Porque si nosotros centramos solamente en hablar desde lo lindo del ambiente y todo el tema de recuperación, ellos no van a invertir. Y entonces se tienen que generar esos indicadores, y eso es uno de los retos más fuertes, porque hay que desarrollarlos y crearlos. Sí, hay unos en la literatura científica y demás, pero no están asociados al contexto real colombiano, en el contexto del trópico. Y eso implica que profesionales como ustedes y nosotros tenemos que desarrollar estos indicadores, que lo entienda la gerencia, ¿sí?, la gerencia de cualquier empresa, y que entienda por qué es viable apostarle a la sostenibilidad, ¿sí? Entonces el indicador aquí que hablo es si tengo más área recuperada, tengo mayor capacidad de que con la misma agua pueda producir más, ¿sí? Y esto va a implicar de que yo le pueda decir al gerente, vea, con esta aplicación recuperamos capacidad de cultivo en un 30%, que implica que voy a sembrar más, que voy a tener más arroz y que voy a tener más ganancias, ¿sí? Entonces, esos indicadores desde lo técnico hasta lo financiero es un punto clave. Por ejemplo, acá ya hacemos una mezcla de 4 toneladas por hectárea con uno de mis estudiantes que trabaja en CIAT, que es Nicolás y Estefanía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una proporción del 31% de compost, biochar un 19%, harina de larva en un 19% y el frasa en un 31%, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, los tratamientos, 0% global, sin fertilización ni nada, 100% de la mezcla, o sea, las 4 toneladas, y al 50%, 2 toneladas. Sí. Aquí en este estudio sacamos el mismo rendimiento, es en maíz, el mismo rendimiento del tradicional químico, tanto en el 50 como en el 100%. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Tenemos mayor proporción de calcio, ¿sí? Y vean, por ejemplo, cuando el suelo no se fertiliza, tiene más calcio. Se fertilizó y bajó, porque todos estos fertilizantes tienden a acidificar, tienden a salinizar, tienden a hacer competencia en nitrógeno, tienden a hacer competencia con todos los otros elementos, ¿sí? Entonces, no solo el sistema regenerativo se piensa en el hecho, ¿no?, de poder aprovechar también lo que es la fertilidad natural del suelo y enriquecer esa fertilidad natural del suelo, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, la cantidad de potasio disponible, magnesio, ¿sí?, materia orgánica, nitrógenos, visto, digamos, de una forma diferente, azufre y nitrógeno total siempre, tanto el 100% como el 50% fueron los primeros, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que efectivamente vamos a tener mayores eficiencia en el uso de la fertilización y eficiencia en el consumo de nutrientes, ¿sí? Aquí vemos también desde el componente de la regeneración del suelo. Entonces hay un tema, una técnica que diseñó precisamente una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, que se llama Elena Velázquez. Ella determinó durante su doctorado en Francia, determinó una metodología que es la morfología del suelo, ¿sí? Una cosa es cuando nosotros evaluamos, digamos, estabilidad de agregados y demás, pero no estamos definiendo qué tipo de agregación es. Entonces la agregación puede ser biogénica, que está determinada precisamente por macro y mesofauna, ¿sí? Y estos agregados biogénicos son hotspots microbianos, ¿sí? Porque aquí es donde habita precisamente la capacidad de estos microorganismos de poder realmente crecer y multiplicarse, ¿sí? Porque eso es lo que no hace, por ejemplo, un producto basado en micorrizas. Un ejemplo, si el suelo no está regenerado, yo aplico la micorriza, funciona 20, 30 días y ya el mismo ambiente no tiene la micorriza que comer, no tiene la micorriza un ambiente de carbono ideal y se murió, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de agricultura orgánica, es eso. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, es que vamos a mejorar el componente biogénico del suelo. Y ese componente se mejora, pero hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Otros agregados fuertes, la parte radicular y los agregados físicos. Y si vemos, por ejemplo, en el tratamiento del 100 y del 50, tenemos una de las mayores proporciones de agregados biogénicos, viendo que al 50% tenemos mayor número de agregados biogénicos, ¿sí? Hubo mayor agregación física, tanto en el 50 como el 100%, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que dentro de este peso normalizado del suelo, pues hay una proporción diferencial de estos agregados. Y aquí validamos rápidamente que efectivamente hay un proceso de regeneración del suelo, ¿sí? Y esas métricas son las que te voy a comenzar a desarrollar, porque, digamos, esta semana que viene me voy a Honduras a un trabajo de café con unos cafeteros en Biochar. Y precisamente, ¿qué es lo que sucede allá? Allá ya hay procesos de financiación de estas industrias de biocarbono, de bonos de carbono y demás, pero ellos no han podido encontrar cómo en un tiempo cercano, ¿sí? Después de la financiación, cómo demuestran que efectivamente una continua mejora del suelo rápidamente, ¿sí? Porque es que el que financia no puede esperar 3 años para ver si hay resultados, si no te quita la financiación. Entonces, estas técnicas con los indicadores que yo les acabo de dar y otras partes que ya les muestro en la parte fisiológica, dan garantías rápidas y resultados rápidos para que precisamente los inversionistas en sostenibilidad sustenten porque están invirtiendo en eso. Sí, porque normalmente las personas hablan de regeneración y solamente quieren medir carbono orgánico en el suelo. Sí, pues porque eso es lo que pagan, pero a la final, para que aumente el carbono orgánico se requieren 2, 3 años y que vaya así en aumento la aplicación y montar biofábricas de FRAS, montar pirolizadores de biochar, no es barato. ¿Sí? Entonces, eso implica que debemos generar métricas rápidas que permitan darle seguimiento a los procesos de regeneración de suelos, como por ejemplo esta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos la abundancia relativa de microorganismos, vista desde el componente funcional. Estos son análisis metagenómicos de suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es metagenómica? Básicamente, nosotros extraemos el ADN del suelo y ese ADN se manda a secuenciar y a partir de las bases de datos internacionales podemos modelar qué tipo de genes están ahí, a qué microorganismo está asociado y entender la función de este microorganismo. O no la función del microorganismo, sino la función de estas cadenas genéticas que determinan una función biológica. Por ejemplo, bacterias degradadoras, biocontroladores, fijadores de nitrógeno, hongos y levaduras, nitrificantes y solubilizadores y movilizadores. Este es el ideal que debería tener un suelo. Este es el lote 25B, aquí es B, 25B, antes de la aplicación del biochar. O sea, teníamos solo biocontroladores, no teníamos nada más. ¿Sí? Suelos pobres, muy pobres en otro tipo de microorganismos. Y claro, biocontroladores, ¿por qué? Porque no los hacíamos aplicaciones, por ejemplo, de tricodermas, bueno, de diferentes fuentes así, pero no les hacíamos un seguimiento real, ¿sí? O no les hacían porque en ese momento yo todavía no había ingresado. Y precisamente todos esos seguimientos son los que permiten poder validar nuestros bioproductos. Un tema clave, después de nosotros aplicar, vean cómo cambió la variación precisamente de estos microorganismos. Entonces tenemos más bacterias degradadoras, tenemos realmente fijadores biológicos de nitrógeno, ¿sí? Y tenemos algo de solubilizadores y nitrificantes, ¿no? Deberíamos tener más solubilizadores y movilizadores, que esto es un punto clave aquí en la meseta de Ibagué, porque nosotros tenemos muy buena cantidad de fósforo, por ejemplo, en suelo, pero no está disponible.
Y si tenemos solubilidades movilizadores, pues ahí es donde va a cambiar, digamos, la situación. Y esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros usamos FRAS, biochar y compost, no estamos hablando de un compost de materia orgánica y demás, ¿no? Y eso es muy clave en el desarrollo, por ejemplo, de productos, porque yo trabajo también en el desarrollo precisamente de estos bioinsumos. Y es que si yo le quiero dar valor agregado a mi material orgánico, yo tengo que hacer estos análisis metagenómicos. ¿Sí? Porque precisamente si yo comparo solo la ficha técnica de un compost con la ficha técnica que tengo yo de los bioproductos que desarrollo, pues pueden ser muy similares. Pero el mío es una composición microbiana y un consorcio de microorganismos que no hay en un compost o que no hay en un lombricompost. Entonces, sí o sí, nosotros debemos determinar precisamente estas características funcionales, pero también llevar a que estos bioproductos tengan estos perfiles metagenómicos, que nadie lo hace hoy, o sea, nadie lo hace. Nosotros estamos haciéndolo por primera vez con la Universidad precisamente Nacional, con el Instituto de Genética. Allá vamos a comenzar a hacer las secuenciaciones y eso es lo que nos va a llevar a tener realmente un bioproducto muy diferenciado a lo que hay en el mercado hoy. Y esto aquí lo vemos, por ejemplo, también en el hecho de la extracción del fósforo, lo que les hablaba. Entonces aquí estamos evaluando el compost solo, el biochar, el testigo y el combi. El combi es esta mezcla. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo, por ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, el testigo, vean lo que consume de fósforo. Sí, que es muy poco, partes por millón que puede consumir. Si ustedes van al compost y al biochar, ¿sí? Y al combi, hacia los 35 días después de emergencia del cultivo, que es una parte fuerte del consumo de fósforo de la planta, porque aquí estamos en arroz, estamos en primordio floral, que eso es una parte muy importante cuando en la planta de arroz, en la parte aquí de abajo se está desarrollando el primordio de las flores, ¿sí? Que se estamos hablando hacia los 40 días, más o menos, que requiere mucho fósforo. Y vemos, por ejemplo, cómo el biochar aumentó esa disponibilidad de fósforo igual que el compost, solamente y cuando los mezclamos, pues obviamente disminuye esa cantidad de extracción de fósforo por parte de la planta, ¿sí? Y ahí es donde precisamente en el diseño de los bioproductos, en todo ese tema comenzamos a hablar de qué combi es intermedio, será que podemos aumentarle más el biochar, y hoy tenemos alrededor de 50 fórmulas diferentes de los 3 bioproductos según el tipo de suelo y según la necesidad, ¿sí? Y estas mezclas las diseñamos con inteligencias artificiales, por ejemplo. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, la mezcla que estamos utilizando hoy es 55% de FRAS, 15% de biochar y 30% de compost, ¿sí? Esa es nuestra base. Pero, por ejemplo, vamos a cambiarla en un suelo que tenemos muy arenoso y vamos a meter más biochar que FRAS y compost, ¿sí? Entonces, a partir de ahí comenzamos a generar, sin investigación y desarrollo, pues nos llegamos a tomar esas decisiones, ¿sí? Y es una parte muy importante entender de que tenemos que tomar esas decisiones basadas en datos. Otra parte, ese es el índice de fotosíntesis, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el compost mantiene el agua disponible, mantiene, digamos, una buena cantidad de fósforo y demás, pero vean cómo entran procesos de senescencia en la planta tan rápido. Y eso es la parte fisiológica que les hablo que se debe medir, ¿sí? El índice de fotosíntesis es SIF, que es Sound Induced Fluorescence, o fluorescencia inducida por el sol, que básicamente las unidades son micromol de fotones metro cuadrado segundo, ¿sí? Entonces, la cantidad de fotones que recibe la planta metro cuadrado segundo, ¿sí? Vean, digamos, el tema. Cuando yo uso solo compost, hacia los 75 días, que es donde inicia la maduración del grano, ¿sí? O sea, la maduración fuerte, la floración, hacia maduración del grano, que es toda esta parte, toda esta fase, hasta los 120 días. Si ustedes se dan cuenta, el del compost no tiene suficiente energía
cosechada, por decirlo así, es cosecha lumínica, durante los 75 días hacia los 100 días, como si lo tiene, por ejemplo, hasta el mismo testigo, ¿no? Pero lo tiene el biochar y el combi tienen esa relación, ¿sí? Entonces ahí ya uno está viendo efectivamente que la planta tiene mayor capacidad fotosintética que permite, digamos, tener mayores rendimientos, ¿sí? Y validar rápidamente que yo ya estoy teniendo respuestas tempranas del cultivo asociadas precisamente a estos bioinsumos. Aquí vemos también la parte de la temperatura de la hoja, por ejemplo, que está relacionada con la transpiración. Si yo tengo por ejemplo, acá lo ven, si nosotros tenemos mayor temperatura foliar, vamos a tener un mayor balance hídrico en la planta, ¿sí? Y eso hace posible que el agua se mantenga en la planta y no se pierda por vías de transpiración. Y esto está relacionado directamente al rendimiento, como les hablaba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dos variedades, Escobar 51.8 y Fearro 68, que estamos viendo. Entonces, siempre con el combi tuvimos mayor rendimiento, 159 y 132 bultos, ¿sí? Tanto el combi para el biochar se tuvo también mayores rendimientos que el mismo testigo, ¿sí? Y el compost por sí solo, pues no es que garantice, digamos, una buena cantidad de bultos referente al testigo, ¿sí? Entonces, ahí es donde validamos de qué es la mezcla. Yo puedo tener compost solo, fra solo, y hasta el biochar solo, pero realmente la mezcla es lo que hace viable el proceso, ¿sí? ¿Y eso qué implicó? Pues que tenemos que asociar empresas, tenemos que buscar aliados estratégicos y todo este tema para poder realmente llegar a esto, ¿sí? A estos bioinsumos. Samba hoy necesitamos 3.000 toneladas año de este bioproducto y no tenemos quien nos lo provea, ¿sí? Y es la mezcla, porque compost hay, empresas de compost. Veolia tienen como 70.000 toneladas en el valle, pero no se vende. ¿Sí? Ellos nadie les va a comprar eso porque unos venden muy costoso y otro, pues ya ustedes están viendo los resultados. Un agricultor no va a invertir en algo que no le aumente el rendimiento o no le mantenga o no le genere una reducción de costos, que eso es lo que yo veo acá. Entonces aquí tenemos los costos de los ciclos. Entonces tenemos un costo, por ejemplo, el costo previo para nosotros. Los fertilizantes abarcan el 60% de nuestros costos, ¿sí? En producción, en productos o en el manejo agronómico, básicamente, fuera de personal y demás, el 60% se va en fertilización, ¿sí? ¿Y qué estamos viendo acá al segundo ciclo? Nuestros costos fueron de 55 millones en ese ciclo y ahora estamos alrededor de los 38 millones, teniendo un ahorro alrededor de unos casi 20 millones de pesos, ¿sí? Que hace que sea diferente el tema de poder entender o hacer entender a un gerente que estamos aumentando la eficiencia del cultivo basado también en nuestros costos. Otro punto clave, los herbicidas. Pasamos de 15 millones a 13 millones. ¿Por qué? Porque precisamente las moléculas de los herbicidas funcionan mejor con una buena capacidad de intercambio catiónico en suelo. Entonces nuestros procesos de sello y de manejo de herbicidas es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces aquí estamos validando también desde el esquema comercial y ahí es donde vengo, vamos a finalizar, es que tenemos que llevar del laboratorio al mercado. Y para eso, pues, precisamente trabajo con varias empresas de fertilizantes y bioinsumos con la finalidad de generar estas estrategias de comercialización. Y estas estrategias de comercialización van a depender de qué? De la demanda real que hay, de la validación y el preescalamiento. O sea, necesitamos implementar pruebas demostrativas y pilotos que permitan a las personas realmente entender que eso funciona, ¿sí?
generando ofertas de valor con criterios claros y diferenciales de estos bioinsumos y generar lo que les hablaba, los indicadores claves, ¿sí? Lo que llamamos KPI, que es entender los clientes, entender el volumen de estas pruebas demostrativas, ¿sí? Entender la tasa de continuidad de recompra, por ejemplo, hacer alianzas técnicas e industriales, ¿sí? Las universidades con empresas privadas o empresas privadas entre empresas privadas, ¿sí? Que permitan precisamente generar nivel de adopción de técnicas, aumentar estos usuarios que puedan usar precisamente estos bioproductos y generar un potencial de mercado, ¿no? Porque precisamente eso es lo que generaríamos. Todos estos productos de adopción llevarían a aumentar un potencial de mercado, ¿sí? Un caso, digamos, en los sistemas alimentarios es como, por ejemplo, la quinoa. ¿Sí? La quinoa en el año, hace 15 años, nadie conocía la quinoa. ¿Sí? Y de un momento hubo un boom, ¿sí? En el tema de, con redes sociales, bueno, todo un boom donde se decía que la quinoa era muy buena, muy buena, muy buena. Y de un momento ya encontramos en cualquier supermercado quinoa. ¿Sí? Pero fue ¿por qué? Porque la gente exigió el producto por sus beneficios, por sus cualidades y demás. ¿Sí? Y eso llevó a que, por ejemplo, en zonas de Nariño, y especialmente Nariño, tuviera producción continua de quinoa y mejorara pues la calidad de vida de muchas personas también, ¿no? Entonces, si no generamos estos procesos para poder generar potencial de mercado, difícilmente vamos a regenerar los suelos y difícilmente vamos a llegar a esos estándares del Acuerdo de París, ¿no? De remoción y de secuestro de carbono y todo este tema no va a ser posible, ¿sí? Y la agricultura en Colombia tiene un potencial enorme para los procesos de descarbonización, ¿sí? O sea, un potencial enorme al ser trópico, al tener nuestra capacidad fotosintéticamente activa todo el año. Tenemos potencial para fijar biomasa, tenemos potencial para incorporar estos biocharros al suelo e irnos detrás de estos mercados de carbono. Pero para hacerlo hay que hacerlo bien, ¿sí? Y con alianzas entre universidades y demás, porque precisamente la empresa privada no va a poderlo hacer sola y los que vamos a poder de pronto somos los medianos y grandes productores. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto clave con los pequeños agricultores, por ejemplo, de arroz, que tienen una presión más fuerte que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de poder sostenernos en el tiempo. Un agricultor pequeño no. Y eso es una parte muy clave e importante de cómo los gremios tienen que comenzar a llevar al agricultor a estos sistemas. Si un cultivador del espinal, del guamo o de purificación Tolima, por ejemplo, no tiene acceso a este nivel tecnológico de bioinsumos y a esas reducciones de costos que implican estos bioinsumos, pues difícilmente va a sobrevivir en una crisis de cambio climático, altos costos y todo lo que les nombre. ¿Listo? Básicamente sería eso. Muchas gracias. Estoy atento a preguntas. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 Diego. Ah, vale, listo. Ya me dicen si tienen preguntas, por favor. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta, un comentario, aportes a la intervención de Diego? Vamos a revisar desde YouTube a ver si hay preguntas y ya te decimos.
No, por acá hay una pregunta que nos dicen que cuál ha sido como el reto más grande que ustedes han podido vivir en estos procesos. Para nosotros el reto más grande ha sido el escalamiento de la tecnología, porque ya tenemos pruebas ya comerciales, tenemos todo, pero la adopción de la tecnología por parte de unos agricultores y la, y el mercado nulo de estos bioproductos, pues básicamente generan límites en el escalamiento, ¿sí? Y creo que ese es el mayor problema. Por ejemplo, lo que les habla, Samba necesita 3.000 toneladas de este bioinsumo y no tenemos en el mercado ni siquiera 500, ¿sí? En Colombia. Entonces eso implica de que deben haber un crecimiento exponencial de empresas de economía circular. ¿Sí? Y creo que ahí es donde viene el tema. Necesitamos emprendimientos asociados a sostenibilidad. Creo que es un modelo que están haciendo varias universidades. La de FIT, está hablando de eso, los Andes, también tienen procesos. Creo que la Nacional está haciendo hoy en día unos procesos asociados, pero creo que como universidades públicas, no solo la Nacional, debemos incentivar el emprendimiento de este tipo de tecnologías para buscar financiación. Creo que ese es el mayor problema hoy, porque por ejemplo, FRAS no hay dos empresas en Colombia que producen FRAS y una lo produce de otros criterios de calidad y con la empresa que trabajamos maneja unos estándares de calidad mucho mayores, ¿no? Entonces creo que ese es el problema y ahí incentiva que generemos procesos de emprendimiento asociados precisamente a la sostenibilidad. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. También por acá un comentario que dice que claro que estos procesos, pues ahorita con esto lo del cambio climático y esas altas temperaturas, también pueden ser una gran herramienta para proteger los suelos y pues así mismo los cultivos que se tengan allí. Y pues yo creo que eso lo vas a poder evidenciar ahorita que estás allí en el Tolima, donde se están presentando grandes altas en la temperatura. Sí, altas temperaturas y sequías, y también estos bioinsumos, actualmente estamos haciendo unas pruebas con procesos de recuperación de suelos de minería, suelos, por ejemplo, degradados, en procesos de restauración ecológica. Entonces ahí entra, digamos, también de que estos bioinsumos pueden jugar un papel importante en los procesos de regeneración, ¿sí? Y que son pagos hoy, por ejemplo, Ecopetrol. Nosotros tenemos una alianza ahorita con ellos y Ecopetrol, por ejemplo, nos saben cómo descarbonizarse y tienen todas las soluciones a la mano y tienen el dinero también. El tema es que el riesgo es muy alto si no hay emprendimientos que realmente validen con conciencia que funciona. Entonces, ellos no pueden invertir así nomás, ¿no? Y creo que ese es el mayor problema, como les hablaba, necesitamos emprendedores que generen estos procesos fuertes de desarrollo y de validación que permitan que estas tecnologías, si uno lo basa en un TLR, migren rápidamente a un escenario comercial, pero para eso hay que validarlo muy bien, porque las empresas lo requieren, pero no van a invertir si no se justifica bien el uso de este bioinsumo, ¿sí? Por ejemplo, Ecopetrol, nosotros mensualmente, ellos nos dan lodos que pueden equivaler casi a 500 toneladas casi mensuales, o sea, es una cantidad de volumen de residuos altísimo y que con todas estas tecnologías se puede valorizar rápido y generar un escenario comercial. Y creo que eso es lo que hace falta, es emprendimientos que conlleven a llevarnos a estas empresas privadas a hacerlo, ¿no? Y son dos cosas claras. Necesitamos tecnología de conocimiento y necesitamos redes de contactos, que eso es, por ejemplo, digamos, una falencia de la nacional. Yo siendo egresado de allá del pregrado y el doctorado, ¿sí? En comparación con universidades privadas como la FIT o los Andes, ¿no? Entonces creo que el hecho de ser públicos no implica que no podamos generar propuestas privadas y alianzas privadas.
y eso puede acelerar los procesos de innovación y de emprendimiento de nuestros estudiantes de doctorado y de pregrado, ¿no? Tenemos muy buena capacidad. Lo que no tenemos es financiación de ciertas cosas, pero la plata está afuera. Necesitamos es buenos gestores que traigan precisamente esos inversionistas y nos los pongan a la mano a nuestros estudiantes. Y eso es lo que veo, digamos, como una falencia clave. Si no articulamos la academia con la ciencia aplicada y con la empresa privada, la sostenibilidad no se va a dar. Y eso es todo un mensaje. A mí me gusta la agricultura, pues, rural, de los campesinos, todo ese lenguaje que es muy bonito, pero la realidad es que la sostenibilidad la tiene que hacer la agroindustria, ¿sí? Y entonces trabajamos con las cooperaciones campesinas, movimientos campesinos, que está muy bien, pero olvidamos que lo privado es clave. En arroz, Colombia, o sea, es increíble que nosotros no tengamos nuestra producción completa de arroz y tengamos que importar el 30%. ¿Y por qué? Porque no tenemos suelos básicos, no tenemos agua, no tenemos un poco de cosas, pero que las tenemos realmente ahí para poder desarrollar con las universidades y escalar esto a unidades grandes. ¿Sí? La descarbonización se hace en el cultivo de arroz, por ejemplo, en el llano, en áreas de 200, 1000, 2000 hectáreas, o sea, solamente en el Huila tenemos casi 30.000 hectáreas en arroz, de las cuales un solo molino financia 20.000. Pero entonces eso significa que, ¿qué? Que el molino tiene como llevar esto a la sostenibilidad del negocio, que es un acercamiento que yo estoy haciendo hoy con Roy Flor Huila, por ejemplo. Y claro, ellos deben ser, o sea, los grandes agroindustriales son los que tienen que promover la sostenibilidad, pero que no la vean como una enemiga, ¿no? Porque eso es lo que piensan muchas industrias. Pues yo voy a hacer ciclo de vida del producto, voy a hacer emisiones y resulta que mi empresa contamina, entonces le tengo miedo al ministerio porque me va a llegar a cobrar. En vez de pensar de que esas estrategias de mitigación lo van a llevar a perfilarse en un mercado de carbono, a obtener estos recursos, este dinero, para aumentar la sostenibilidad, ¿sí? Y creo que eso es un tema que hace falta. Si no nos aliamos con empresas privadas y potencializamos este proceso, vuelvo a decir, no hay tiempo, ¿sí? Estamos en una crisis realmente climática y social fuerte asociada a esta presión del cambio climático en unos años. Y si no se toman acciones reales, no, en unos años no vamos a importar el 60% del arroz del consumo en Colombia, por ejemplo, porque climáticamente el Valle del Magdalena no va a aguantar la presión del cultivo de arroz, ecofisiológicamente hablando. Entonces, todo ese tema, si no se toman estas alternativas reales en nuestra producción agrícola, en unos años vamos a depender de todo lo externo, o sea, todo lo de fuera, vamos a depender completamente. Como un mensaje también claro de la necesidad de tecnología que requerimos, pero también de la conciencia que requerimos de nuestros profesionales de llevar esto realmente a la empresa privada. Muchas gracias, Diego, por tu intervención y explicarnos esos temas tan importantes para los suelos. Bueno, como no hay más preguntas, entonces queremos agradecer a Diego por su presencia en este día, por toda la información que nos entrega y pues esperamos que este conocimiento, estos saberes puedan llegar a muchas personas y también las empresas que están buscando recursos para mejorar sus suelos y también los emprendedores que están allí tratando de que sus cultivos sobrevivan, especialmente ahorita en estos movimientos climáticos. Muchas gracias, Diego, y bueno, esperamos también tenerte de nuevo por acá en este espacio. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa, yo estoy atento. Aquí tenemos cosas muy interesantes en el Tolima y también pues en el Valle. Vamos a conversar varias cosas y con gusto.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima sesión. Y bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos, a nuestro ponente Diego por compartir sus conocimientos y experiencias, a todos los asistentes por acompañarnos y participar en esta charla. Los esperamos en este espacio que haya sido de gran utilidad para ustedes y en las próximas charlas que se vienen del evento ambiental. Damos por finalizada la sesión en YouTube y en Meet. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.